Todavía guardo aquel cheque en el cajón de mi escritorio. 100.000 euros. Ese fue el precio que Julián puso a 10 años de matrimonio. Recuerdo perfectamente cómo me miró aquella tarde. Con esa arrogancia de quien cree tener el mundo en el bolsillo. Me dijo que usara el dinero para comprar lana y tejer en mi mecedora. Pobre Julián. Nunca sospechó que esas manos que él despreciaba por estar manchadas de tinta vieja eran las mismas que firmaban los créditos que mantenían viva su empresa. Él pensó que mi silencio era sumisión. No sabía que el silencio es simplemente el lugar donde se observa antes de dictar sentencia. Hoy la nieve de Viena ha cubierto sus huellas para siempre. Pero yo recuerdo exactamente cuando empezó el frío. Desde la altura de este balcón de piedra el mundo parece pequeño y ordenado. La nieve cae sobre Viena con esa paciencia infinita que solo tienen las cosas eternas. Aquí arriba el aire huele a cera de velas antiguas y a flores de invierno. Abajo en el gran salón del Palacio de Hofburg se respira otra cosa. Se respira la ansiedad de quienes necesitan demostrar que son alguien. Yo me ajusté la tiara de diamantes sobre la frente. El metal frío tocaba mi piel recordándome mi deber. Esta noche no soy Cayetana, la restauradora de libros viejos que vive en un piso alquilado en Madrid. Esta noche he vuelto a ser lo que mi sangre dicta. Soy la anfitriona de esta gala. Soy la sombra que observa antes de actuar. La orquesta dejó de tocar un vals suave. Se hizo un silencio expectante. Las puertas dobles de roble y oro se abrieron de par en par. Y entonces entraron ellos. Don Julián de la Torre hizo su aparición. Caminaba con el pecho hinchado como un pavo real que acaba de descubrir sus plumas. Mi ex marido. El hombre que me dejó porque yo era demasiado aburrida para su nueva vida de éxito. No entró solo. Por supuesto que no. Entró exhibiendo a su amante como quien exhibe un trofeo de caza mayor. Jessica iba colgada de su brazo con una sonrisa tan brillante que dolía mirarla. Llevaba un vestido de lentejuelas doradas que gritaba en medio de un salón que susurraba. Era un vestido pensado para una discoteca de playa y no para el palacio más antiguo de Austria. Julián avanzaba saludando a gente que no lo conocía. Levantaba la mano. Asentía con la cabeza. Quería que todos vieran a la mujer joven que llevaba al lado. Quería que envidiaran su dinero y su virilidad. Se sentía un multimillonario dueño del mundo. No se daba cuenta de que en este salón el dinero no impresiona a nadie. Aquí lo único que importa es el apellido y la discreción. Jessica sacó su teléfono. Empezó a girar sobre sí misma grabando un vídeo. Hablaba alto. Su voz chillona rebotaba en las bóvedas sagradas del palacio. Decía nombres de marcas. Decía precios. Se reía con la boca demasiado abierta. Vi como una duquesa austriaca se cubría la boca con su abanico para ocultar una mueca de desagrado. Vi como los camareros bajaban la mirada avergonzados por ellos. Pero Julián no veía nada de eso. Él estaba cegado por su propia luz artificial. Creía que las miradas eran de admiración. Pobre hombre. Desde mi posición privilegiada en la penumbra del palco superior sentí una calma extraña. No había rabia en mi pecho. Solo había una tristeza mansa. Julián había vendido su dignidad por ese instante de gloria barata. De repente él se detuvo. Algo llamó su atención. Quizás fue el brillo de mi corona bajo la luz de las lámparas de araña. Julián alzó la vista hacia el balcón. Sus ojos se encontraron con los míos. Me miró fijamente. Yo no me moví. Mantuve la espalda recta y el rostro sereno. Mis manos descansaban sobre el terciopelo de la barandilla. El tiempo pareció detenerse. Esperé que me reconociera. Esperé ver el pánico en su cara al darse cuenta de que la dueña de todo esto era la mujer a la que había despreciado. Pero no ocurrió. Julián me miró y no vio a su esposa.
Vio a una figura lejana. Vio a una mujer con porte de reina cubierta de joyas que él jamás podría comprar. La distancia y mi transformación eran demasiado grandes para su mente limitada. Para él yo solo era parte del decorado inalcanzable. Me hizo una reverencia torpe y exagerada pensando que saludaba a la realeza. Luego le dio un beso en la mejilla a Jessica y siguió caminando hacia el centro de la pista creyéndose el rey de la fiesta. Suspiré profundamente. Disfruta de tu momento, Julián. Exhibe a tu amante. Ríe y brinda con tu champán caro. Porque cuando yo baje esas escaleras y tome la palabra, el frío que vas a sentir no vendrá de la nieve de Viena. Vendrá de la verdad. Mirar a Julián allí abajo riendo con su copa de champán me trae un sabor amargo a la boca. No es el sabor del vino. Es el sabor de un té frío que me bebí hace 3 años en Madrid. La memoria es caprichosa. A veces borra los momentos felices pero guarda las cicatrices con una nitidez dolorosa. Recuerdo perfectamente aquella tarde en el Hotel Ritz. El aire olía a lirios frescos y a cera de muebles caros. Julián me había citado allí con urgencia. Yo llegué con mi abrigo de paño simple y mis zapatos cómodos. Me sentía pequeña entre tanto lujo impostado. O al menos eso era lo que él quería que yo sintiera. Nos sentamos en una mesa apartada. Julián no me preguntó cómo estaba. No me preguntó por mi trabajo en el taller del barrio de las letras. Él siempre odió mi trabajo. Para él pasarse el día restaurando libros antiguos y oliendo a pegamento y polvo era una pérdida de tiempo. Nunca entendió que salvar un libro es salvar un alma. Esa tarde Julián estaba impaciente. Miraba su reloj de oro cada 2 minutos. Sus dedos tamborileaban sobre el mantel blanco. Finalmente sacó un sobre de su maletín de cuero. Lo deslizó sobre la mesa con un movimiento rápido y seco. Parecía un general entregando una orden de exilio. Dentro había 2 cosas. Los papeles del divorcio y un cheque bancario. Lo miré. La cifra estaba escrita con una caligrafía perfecta y fría. 100.000 euros. Levanté la vista y me encontré con sus ojos. Había una mezcla de lástima y arrogancia en ellos. Julián sonrió de medio lado. Esa sonrisa que usaba para cerrar tratos comerciales. Me dijo que lo tomara. Dijo que era una compensación por los años perdidos. Lo llamó indemnización por mi juventud. Sentí un nudo en la garganta. No por el dinero. El dinero nunca me ha importado. En mis cuentas privadas hay cifras que Julián ni siquiera podría soñar. Pero él no lo sabía. Durante 5 años yo había ocultado mi título de gran duquesa. Había ocultado mi fortuna y mis palacios. Solo quería ser Cayetana, la restauradora de libros. Solo quería que alguien me amara por mi esencia y no por mi herencia. Fue una prueba. Y Julián la había fallado estrepitosamente. Luego vinieron las palabras que se me clavaron más hondo que cualquier cuchillo. Julián señaló el cheque con la barbilla y soltó una frase que todavía resuena en mis oídos en las noches de insomnio. Dijo que usara ese dinero para comprar lana. Dijo que me buscara una buena mecedora y me dedicara a tejer jerseys para mis gatos. Según él, eso era lo único que yo sabía hacer. Envejecer en silencio entre cosas viejas. Suspiró y se ajustó la corbata. Me explicó con un tono paternalista que nuestros caminos debían separarse por una cuestión de altura. Dijo que yo estaba hecha para el polvo de las bibliotecas oscuras. Dijo que yo pertenecía al pasado. Y que él pertenecía a los rascacielos de cristal y al futuro brillante. Mujeres que no tienen nada más que perder. Yo tenía mi dignidad. Y tenía mi secreto. Tomé el cheque con mis manos. Mis dedos estaban manchados de tinta china de un manuscrito del siglo XVII que había estado arreglando esa mañana. Miré ese papel bancario. 100.000 euros a cambio de 10 años de lealtad.
100.000 euros a cambio de todas las veces que lo consolé cuando sus negocios fallaban. Lo guardé en mi bolso despacio. Muy despacio. Lo miré a los ojos y le hablé con una voz tan suave que tuvo que inclinarse para escucharme. Le dije que el dinero es útil. Sirve para comprar casas. Sirve para comprar coches rápidos y trajes brillantes. Pero le dije algo más. Le dije que no existe en el mundo un cheque con suficientes ceros para comprar la paz de una conciencia limpia. Julián se rió. Se levantó de la mesa sin despedirse y salió caminando hacia la puerta giratoria. Iba a comerse el mundo. Iba hacia sus rascacielos. Me dejó allí sola con mi té frío y mi cheque de 100.000 euros. Pensó que me había dejado derrotada. No sabía que en realidad me acababa de liberar. Y ahora, mirándolo desde este balcón en Viena, me doy cuenta de una cosa. Él sigue construyendo torres de naipes. Y yo sigo aquí. Restaurando mi propia historia. Página a página. La vida tiene un sentido del humor muy particular. A veces es sutil. A veces es cruel. Después de aquella tarde en el Hotel Ritz nuestros caminos se separaron por completo. O al menos eso creía Julián. Él se lanzó a vivir esa vida de colores brillantes que tanto deseaba. Yo regresé a mi silencio. Durante los meses siguientes lo vi en todas partes. No en persona, claro. Lo veía en las revistas del corazón que compraban mis empleadas. Allí estaba él. Siempre sonriendo. Siempre bronceado aunque fuera invierno. Posaba en yates que no eran suyos. Brindaba en fiestas benéficas a las que solo iba para hacerse fotos. Y siempre aparecía Jessica a su lado. Cambiaban de ropa y de destino turístico cada semana. París. Milán. Mónaco. Parecían dos niños jugando a ser adultos ricos con el dinero del Monopoly. Yo observaba todo aquello desde la distancia. No con envidia. Más bien con la curiosidad de una científica que estudia un insecto extraño. Mientras él perseguía esa fama de papel, yo volvía a mis verdaderas obligaciones. Dejé el pequeño taller de encuadernación. Volví a ocupar mi despacho en la fundación familiar. Volví a firmar documentos con mi título completo y a gestionar el patrimonio que mis antepasados construyeron durante siglos. Lo irónico es que Julián nunca supo quién financiaba sus sueños. Su empresa de construcción siempre tuvo problemas de liquidez. Él era bueno vendiendo humo pero terrible gestionando la realidad. Cada vez que necesitaba un crédito grande acudía a un fondo de inversión privado con sede en Suiza. El Fondo Águila Real. Lo que Julián ignoraba es que el águila real es el escudo de armas de mi familia. Y la presidenta de ese fondo soy yo. Durante 3 años firmé sus préstamos. Aprobé sus ampliaciones de capital. Dejé que siguiera jugando a ser empresario exitoso. No por amor. Tampoco por venganza. Simplemente porque era un buen negocio y porque en el fondo me daba pena verlo caer. Pero todo tiene un límite. Y la paciencia de una mujer también. Hace un mes decidí comprar la deuda completa de su empresa. Técnicamente ahora soy la dueña de todo lo que él cree poseer. Sus oficinas. Sus grúas. Incluso la silla de cuero desde la que grita órdenes a sus empleados. Todo es mío. Por eso le envié la invitación. Recuerdo el día que mi secretario puso el sobrecolor crema sobre mi mesa. Era una invitación oficial para la gran gala de invierno en el Palacio de Hofburg. Un evento reservado para la nobleza europea y los grandes inversores del continente. Mi secretario me preguntó si estaba segura de querer invitarlo. Me miró por encima de sus gafas con esa expresión de duda respetuosa. Yo asentí. Le dije que lo enviara. Me imaginé el momento en que Julián recibiría esa carta. Me lo imaginé en su despacho moderno lleno de cristal y acero.
Lo vi abriendo el sobre con sus manos ansiosas. Lo vi leyendo el texto grabado en oro. Seguro que pensó que por fin había llegado. Seguro que creyó que el mundo reconocía su talento. Pensó que lo invitaban por ser un magnate influyente. Su ego es tan grande que no le deja ver la realidad. Jamás se le pasó por la cabeza que esa invitación no era un premio. Era una citación. Era la llamada del banco para ajustar cuentas. Era la invitación del dueño para inspeccionar su propiedad. Y aquí está. Creyéndose el invitado de honor. Creyéndose un pez gordo en un estanque que le queda demasiado grande. Míralo. Sigue saludando a la nada. Sigue pensando que esta noche es el inicio de su consagración definitiva en la alta sociedad. No sabe que en realidad es su despedida. Es triste. De verdad que lo es. Ver a alguien correr con todas sus fuerzas hacia un precipicio pensando que es la línea de meta. Me pregunto qué pasará por su cabeza cuando se dé cuenta de que el suelo bajo sus pies nunca fue suyo. Me pregunto si entonces se acordará de la mujer que tejía jerseys y restauraba libros viejos. Esa mujer que él despreció y que ahora tiene su futuro en la palma de la mano. Volvamos al presente. Volvamos a la escalinata de mármol del Palacio de Hofburg. Desde mi posición privilegiada en la galería superior podía ver cada detalle. Podía ver cómo Julián y Jessica subían los escalones. Parecían dos actores de una película mala que se han equivocado de rodaje. Julián subía con paso enérgico. Casi arrastraba a Jessica. Iba hablando sin parar. Sus gestos eran amplios y exagerados. Aunque el murmullo del salón amortiguaba sus palabras, yo podía leer sus labios. Lo conozco demasiado bien. Estaba presumiendo. Le estaba contando a Jessica que conocía al embajador. Le decía que el director del Banco Central era su amigo íntimo. Le prometía que esa noche cerrarían tratos millonarios que cambiarían sus vidas para siempre. Todo mentira. Julián no conoce a nadie aquí. Y nadie aquí quiere conocer a Julián. Pero él necesita alimentar su propia leyenda para sentirse vivo. Es como un globo que necesita aire constante para no desinflarse. Jessica por su parte parecía aburrida de tanta promesa. Subía los escalones con dificultad debido a sus tacones excesivamente altos. Su mirada iba de un lado a otro juzgando todo lo que veía. En un momento dado se detuvo frente a una estatua de mármol del siglo XVIII. Una pieza exquisita que representa a la diosa Minerva. Jessica hizo una mueca de disgusto. Sacó su teléfono de nuevo y comenzó a grabar. Vi cómo señalaba la estatua y negaba con la cabeza. Vi cómo tocaba la piedra centenaria con sus uñas largas y pintadas de colores chillones. Seguro que estaba diciendo a sus seguidores que el lugar era viejo. Que olía a humedad. Que la decoración estaba pasada de moda y que necesitaban una reforma urgente. Para ella la historia no tiene valor si no brilla como un neón de Las Vegas. Sentí una punzada de vergüenza ajena. No era rabia. Era ese bochorno que uno siente cuando ve a alguien hacer el ridículo sin darse cuenta. Me dolía ver a Julián así. Me dolía ver en qué se había convertido el hombre con el que compartí 10 años de mi vida. Él no pertenece a este mundo. Y no es una cuestión de dinero. Hay gente humilde que entra en una catedral y sabe guardar silencio. Hay gente sencilla que entiende el respeto que merecen las piedras antiguas. La elegancia no se compra. La elegancia es saber estar. Y Julián había perdido esa brújula hace mucho tiempo. Un momento después ocurrió algo que casi me hizo apartar la mirada. Un anciano caballero bajaba las escaleras. Era el conde von Habsburg. Un hombre de 80 años que lleva la historia de Europa en sus apellidos. Al cruzarse con ellos el conde se detuvo un instante. Miró a Jessica. Miró su vestido escaso y su teléfono encendido. Luego miró a Julián con sus aires de grandeza.
La mirada del conde fue gélida. Era una mirada cargada de desprecio absoluto. Una mirada que decía claramente que ellos dos eran un error en el paisaje. El conde hizo un gesto de disgusto con la nariz como si acabara de oler algo podrido y siguió bajando sin decir una palabra. Pero Julián, ¡ay Julián! Él interpretó la escena al revés. Vi cómo se volvía hacia Jessica con una sonrisa triunfal. Vi cómo le susurraba al oído. Estoy segura de que le dijo que el viejo conde se había quedado impresionado con su belleza. Le dijo que todos los hombres de la fiesta la deseaban. Que él era el macho alfa que había conseguido la mejor presa. Se ajustó la chaqueta con orgullo y siguió subiendo. Cada escalón lo acercaba más a mí. Cada paso lo acercaba más al abismo. La tormenta estaba a punto de estallar. Pero él seguía pensando que el trueno eran aplausos. El reloj de la torre dio las 9 campanadas. Era el momento. Hice una señal discreta al maestro de ceremonias. Las luces del gran salón se atenuaron suavemente hasta quedar en una penumbra dorada. La orquesta guardó silencio. El murmullo de los 300 invitados se apagó como una vela soplada por el viento. Todos los ojos se volvieron hacia la gran escalinata central. Yo estaba allí. En lo más alto. Respiré hondo. Sentí el peso de la historia sobre mis hombros. Pero esta vez no me encogí. Al contrario. Enderecé la espalda hasta que mi columna se convirtió en una vara de acero. Di el primer paso. El sonido de mis tacones resonó en el silencio absoluto del palacio. Un paso. Otro paso. Bajaba despacio. Sin prisa. Con la cadencia de quien no necesita correr porque es dueña del tiempo. Llevaba el vestido de seda negra que mi abuela usó en su coronación como cabeza de familia. Y sobre mi cabello gris llevaba la tiara de los Alba. Diamantes antiguos que brillaban con una luz fría y severa. Ya no era Cayetana la mujer que compraba el pan en zapatillas. Esa mujer se había quedado en Madrid. Aquí y ahora yo era la gran duquesa. Mis ojos buscaron un solo punto en la multitud. Lo encontraron enseguida. Julián estaba cerca del pie de la escalera. Tenía una copa de vino en la mano y una sonrisa congelada en los labios. Cuando me vio su sonrisa vaciló. Frunció el ceño. Entornó los ojos tratando de enfocar mejor en la penumbra. Parecía confundido. Su cerebro no podía procesar lo que tenía delante. Veía mi cara. Veía mis rasgos. Pero el contexto era tan imposible que su mente rechazaba la realidad. Seguí bajando. Me detuve en el último rellano. Justo encima de ellos. Lo suficientemente cerca para que vieran el color de mis ojos, pero lo suficientemente lejos para ser inalcanzable. Tomé el micrófono que me ofrecía un asistente. Mi mano no tembló. Buenas noches a todos y bienvenidos al Palacio de Hofburg. Mi voz sonó clara y potente, amplificada por los altavoces. Era mi voz. La misma voz que le había susurrado, te quiero durante 10 años. La misma voz que le había pedido que no se fuera aquella tarde en el Ritz. El efecto fue inmediato. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Julián. Se puso pálido como el mármol del suelo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. La copa de vino que sostenía se resbaló de sus dedos. El cristal chocó contra el suelo con un estruendo agudo. El vino tinto salpicó los pantalones de su smoking y el vestido de Jessica como una mancha de sangre. Pero él ni siquiera miró la mancha. No podía dejar de mirarme a mí. Su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido. Parecía un pez sacado del agua. Asfixiándose en el aire de la verdad. Jessica se apartó con asco sacudiéndose el vestido. Miró hacia arriba con fastidio y señaló hacia mí con su dedo acusador. ¿Quién es esa vieja que habla?, preguntó con voz chillona.
¿Por qué nos mira así? Julián tragó saliva con dificultad. Su garganta se movió espasmódicamente. Temblaba. Temblaba como una hoja seca en otoño. Se giró lentamente hacia ella. Susurró la respuesta con un hilo de voz que parecía venir de ultratumba. «Es Cayetana». Jessica lo miró sin entender. «¿Y quién es Cayetana?» Julián levantó la vista hacia mí de nuevo. Sus ojos estaban llenos de terror. Llenos de un espanto absoluto al comprender la magnitud de su error. «Es mi exmujer», contestó él. «Es la mujer que tejía jerseys». Yo sostuve su mirada desde la altura. No sonreí. No mostré piedad. Solo lo miré con la serenidad de una estatua que ha cobrado vida para impartir justicia. La fiesta había terminado para él. El juicio acababa de comenzar. 2 hombres de seguridad escoltaron a Julián hasta la biblioteca privada del palacio. Lo hicieron con discreción pero con firmeza. Sin tocarlo. Solo indicándole el camino como seguía a un animal desorientado hacia el matadero. Yo lo esperaba dentro. La biblioteca es mi lugar favorito en el mundo. Las paredes están cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo. Hay olor a madera vieja y a sabiduría silenciosa. El lugar perfecto para revelar verdades incómodas. Cuando Julián entró cerré la puerta tras él. Se quedó parado en medio de la alfombra persa. Se veía ridículo con su traje manchado de vino tinto. Me miró. Intentó recomponer su figura. Se pasó la mano por el pelo engominado y forzó esa sonrisa de conquistador que tantas veces me había funcionado en el pasado. Cayetana, dijo con una voz que pretendía ser seductora pero que sonaba a miedo. Estás impresionante. No sabía que tenías familia en Austria. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Se acercó un paso hacia mí. Levantó la mano como si fuera a acariciarme la mejilla. Di un paso atrás. Fue un movimiento corto y seco. Mi mirada fue un muro de hielo contra el que chocó su atrevimiento. Siéntate, Julián, dije. No fue una petición. Fue una orden. Él parpadeó sorprendido por mi tono. Nunca le había hablado así. Siempre fui la esposa complaciente. La sombra dulce. Pero esa mujer ya no existía en esta habitación. Se sentó en el borde de un sillón de cuero. Parecía un niño regañado en el despacho del director. Cariño, empezó a decir. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros. Pero podemos arreglarlo. Siempre fuimos un buen equipo. Tú y yo. Solté una carcajada breve. Una risa sin alegría. No te equivoques, le corté. No te he traído aquí para hablar de nosotros. No hay un nosotros, Julián. Te he traído aquí para hablar de negocios. Me acerqué a mi escritorio y tomé una carpeta de cuero negro. La abrí despacio. Julián me miraba confundido. ¿Negocios?, preguntó. ¿Qué sabes tú de negocios, Cayetana? Tú solo sabes de libros. Dejé caer un documento sobre la mesa frente a él. Léelo, dije. Él tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas. Al principio no entendía. Luego su ceño se frunció. Y finalmente el papel se le cayó de las manos como si quemara. Esto es del banco, tartamudeó. Es la notificación de mi deuda. Exacto, asentí. Y si miras la firma al final de la página verás quién es el nuevo propietario de esa deuda. Julián volvió a mirar el papel. Leyó el nombre. Fondo de inversión Casa de Alba. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. ¿Tú?, susurró. ¿Tú? ¿Compraste mi deuda? Yo no, mi familia, le corregí.
El dinero que has estado gastando en fiestas y viajes durante estos últimos 5 años. El dinero con el que le compraste ese vestido a tu amante. Todo ese dinero, Julián, ha salido de esta misma habitación. Me apoyé en el borde del escritorio y crucé los brazos. ¿Nunca te preguntaste por qué conseguías esos contratos tan fácilmente?, le pregunté suavemente. ¿Nunca te pareció extraño que un arquitecto mediocre como tú consiguiera reformar edificios históricos protegidos? Julián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La realidad le estaba golpeando con la fuerza de un tren de mercancías. Fui yo, continué. Mis contactos. Mis amigos. Mi influencia. Yo moví los hilos en la sombra para que tú te sintieras importante. Quería que tuvieras éxito. Quería que fueras feliz. Hice una pausa para que mis palabras calaran hondo. Pero tú estabas tan enamorado de tu propio reflejo que nunca miraste quién sostenía el espejo. Viviste de mi caridad creyendo que era tu talento. Y cuando te sentiste lo suficientemente fuerte me tiraste a la basura como un zapato viejo. Julián se hundió en el sillón. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su arrogancia se había evaporado dejando solo a un hombre pequeño y asustado. Cayetana, por favor, gimió. No lo sabía. Te lo juro. Si hubiera sabido quién eras. Lo interrumpí levantando una mano. Ese es el problema, Julián. Si hubieras sabido que era rica me habrías amado por mi dinero. Pero yo quería que me amaras por mí. Y fallaste. Fallaste en lo único que importaba. Ahora él lloraba. Lágrimas de cocodrilo mezcladas con el terror de la bancarrota. Pero mis ojos permanecieron secos. Ya había llorado demasiado por él en el pasado. Hoy solo quedaba la frialdad de los números rojos. Julián seguía hundido en el sillón. Parecía un muñeco de trapo al que le han cortado los hilos. Me acerqué a una mesita auxiliar. Allí descansaba una baraja de cartas española. ¿Vieja? Gastada por el uso. La tomé entre mis manos y comencé a barajar con un sonido rítmico. Zas. 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 Levanta la cabeza, le dije. Julián obedeció lentamente. Sus ojos estaban rojos. Siempre te gustó apostar, dije mientras dejaba la baraja sobre la mesa. Te gustaba decir que la vida es como el póker. Que gana el que sabe farolear mejor. ¿Verdad? Él asintió débilmente. Pues juguemos una última mano, propuse. Si ganas te perdono la deuda. Te vas de aquí con tu empresa intacta y tu dignidad recuperada. Un brillo de esperanza se encendió en sus ojos. Era el brillo del jugador desesperado. Se enderezó en el asiento. Se pasó la mano por la cara intentando recuperar la compostura. Pensó que tenía una oportunidad. Pensó que yo era una mujer vieja que no sabía nada de cartas. ¿Y si pierdo?, preguntó con la voz ronca. Si pierdes, contesté mirándolo fijamente a los ojos. Si pierdes, lo pierdes todo. Tu empresa. Tu casa. Y hasta el último céntimo que tengas en el bolsillo. Trato hecho, dijo él rápidamente. Demasiado rápido. Repartí las cartas. El silencio en la biblioteca era absoluto. Solo se oía el sonido del papel deslizándose sobre la madera. Julián miró sus cartas. Una sonrisa triunfal apareció en sus labios. Intentó disimularla, pero yo lo vi. Tenía una mano fuerte. Un rey de oros. Un rey de copas. Creía que tenía el poder. Yo ni siquiera miré mis cartas. Me limité a observarlo a él. Vi cómo le sudaban las manos. Vi cómo calculaba mentalmente cuánto dinero podría sacar de esta victoria. Ya estaba gastando el premio antes de ganar. Ese siempre fue su error.
Julián lanzó sus cartas sobre la mesa con fuerza. «Reyes», gritó. «Tengo pareja de reyes». Me miró desafiante. Esperaba verme llorar. Esperaba verme derrotada. Suspiré. «Siempre te han gustado los reyes», Julián, dije con suavidad. «Siempre has buscado el poder masculino. La fuerza bruta. El brillo del oro». Di la vuelta a mis cartas una a una. Despacio. Sin drama. «Pero olvidaste una cosa», continué. «En este juego y en la vida el rey es una figura decorativa. El rey necesita protección». La primera carta fue la reina de espadas. La segunda la reina de bastos. La tercera la reina de oros. Julián se quedó paralizado. Su sonrisa se borró de golpe. «Trío de reinas», dije. Él miraba las cartas como si fueran serpientes venenosas. No podía creerlo. Había perdido contra la mujer que él consideraba débil. «Te olvidaste de la reina, Julián. Siempre te olvidaste de ella. Pensaste que la reina era solo una acompañante bonita. No entendiste que la reina es la pieza que protege al rey. Es la que se mueve en todas direcciones. La que guarda el castillo mientras el rey duerme». Me levanté de la silla. «Durante 5 años yo fui tu reina. Te protegí. Te cubrí las espaldas. Te di la fuerza para que tú brillaras. Y tú me cambiaste por un par de jotas baratas». Julián bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Ya no quedaba nada del empresario exitoso. Solo quedaba un hombre roto frente a una mesa de juego vacía. Había perdido. Lo había perdido absolutamente todo. Su dinero. Su empresa. Su amante. Y lo más importante. Se había perdido a sí mismo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Lo dejé allí solo. Con sus reyes de cartón inútiles y el silencio aplastante de su derrota. Queridos amigos. Si habéis llegado hasta aquí. Si habéis sentido el frío de esa habitación y el peso de la justicia caer sobre los hombros de Julián, os pido un pequeño favor. Escribid la palabra «la verdad» en los comentarios. Hacedme saber que estáis ahí. Que entendéis que las máscaras siempre acaban cayendo. Vuestra compañía es la fuerza que necesito para contaros el final de esta historia. Un final que os prometo no olvidaréis jamás. Cuando volví al gran salón, la cena ya estaba servida. Las mesas largas estaban cubiertas de lino blanco y candelabros de plata. El murmullo de las conversaciones era suave y educado. Busqué a Julián con la mirada. Allí estaba. Sentado en el último extremo de la mesa más lejana. Lejos de la cabecera. Lejos de la luz principal. Estaba solo. Había una silla vacía a su lado. Jessica ya no estaba. La vi a lo lejos cerca de la puerta del jardín. Estaba riéndose y coqueteando con un joven duque francés que tiene fama de tener más dinero que cerebro. Ella es rápida. Tiene el instinto de supervivencia de las ratas que abandonan el barco antes de que se hunda. En cuanto olió el fracaso en Julián, saltó al siguiente brazo disponible. Sin mirar atrás. Sin remordimientos. Julián miraba su plato de porcelana con la mirada perdida. Nadie le hablaba. Nadie lo miraba. Era invisible. Era un fantasma en su propia fiesta soñada. Me levanté de mi asiento en la presidencia. Hice sonar suavemente mi cuchara contra la copa de cristal. Un sonido fino y claro que cortó el aire. Todos callaron. 300 rostros se volvieron hacia mí. No encendí ninguna pantalla. No proyecté fotos comprometedoras. Eso es vulgar. Eso es para gente que necesita gritar para ser escuchada. Yo solo necesitaba mi voz y una vieja historia.
Queridos amigos, comencé. Gracias por compartir esta noche conmigo. Hice una pausa. Mis ojos recorrieron la sala hasta detenerse brevemente en el rincón oscuro donde estaba Julián. Antes de brindar, quiero contarles una pequeña historia. Una fábula que mi abuelo me contaba cuando era niña. La sala estaba en absoluto silencio. Se podía oír el crepitar de la leña en las chimeneas. Había una vez un jardinero, continué con voz calmada. Un hombre humilde que amaba la tierra. Dedicó su vida a cuidar un árbol frutal en medio de un desierto. Lo regó con sus propias lágrimas cuando no había lluvia. Lo protegió del viento con su propio cuerpo. Nadie interrumpió. Todos escuchaban hipnotizados por la cadencia de mis palabras. El árbol creció fuerte y hermoso gracias al jardinero. Dio frutos dulces y dorados. Y entonces apareció un viajero. Un hombre vestido con sedas que pasaba por allí. El viajero vio el árbol y se enamoró de sus frutos. Miré directamente a Julián. Él levantó la cabeza despacio. Sabía que estaba hablando de él. El viajero echó al jardinero, prosiguió mi relato. Le dijo que sus manos estaban demasiado sucias de tierra. Le dijo que no era digno de tanta belleza. El viajero se quedó con el árbol. Se comió los frutos. Se emborrachó con su dulzura y se jactó ante todos de ser el dueño de tal maravilla. Suspiré. Un suspiro cargado de melancolía. Pero el viajero olvidó algo importante. Olvidó que los árboles no viven de su belleza. Viven de sus raíces. Y las raíces necesitan amor. Necesitan cuidado. Julián bajó la cabeza. Se cubrió el rostro con las manos. Sin el jardinero el árbol empezó a secarse. Las hojas se volvieron marrones. Los frutos se pudrieron antes de madurar. Y al final el viajero se quedó solo abrazado a un tronco muerto en medio de la nada. Levanté mi copa. Brindo por los jardineros, dije con firmeza. Brindo por aquellos que trabajan en silencio. Por aquellos que saben que el verdadero valor de las cosas no está en lo que brilla por fuera, sino en lo que se cuida por dentro. Por los jardineros, resonó la respuesta unánime de los invitados. Las copas chocaron. El sonido fue alegre y cristalino. Pero en el fondo de la sala un hombre no brindó. Julián permaneció inmóvil. Solo y derrotado. Había entendido la lección demasiado tarde. Él quiso comerse la fruta sin respetar la raíz. Y ahora el hambre de su alma sería eterna. La noche afuera del palacio era un lienzo negro y blanco. La nieve caía ahora con más fuerza. Cubría las estatuas de piedra y los setos del jardín con un manto de silencio absoluto. Julián estaba allí de pie. Solo. Los guardias de seguridad lo habían acompañado hasta la puerta principal. No lo habían empujado. No hizo falta. Él caminaba con los hombros caídos y la cabeza gacha, arrastrando los pies como un anciano. Se quedó parado en la acera. Tiritaba. Su smoking brillante no estaba hecho para el invierno de Viena. Estaba hecho para salones con calefacción y fotos de revista. Ahora, sin el calor de su ego, el frío le calaba hasta los huesos. Intentó parar un taxi. Levantó la mano tímidamente. Pero los coches negros pasaban de largo. Nadie se detiene ante un hombre que tiene el fracaso escrito en la cara. Yo lo observé unos segundos desde el vestíbulo. Sentí una punzada final en el corazón. No era amor. Ya no. Era esa compasión que sentimos por un pájaro herido que no sabe volar. Me puse mi abrigo de piel largo y oscuro. Me cubrí la cabeza para protegerme de la nieve. Abrí la pesada puerta de madera y salí a su encuentro. El aire helado me golpeó la cara. Caminé hacia el despacio. Mis botas crujían sobre la nieve fresca. Julián me oyó llegar.
Se giró lentamente. Tenía los labios morados y los ojos llorosos. Cuando me vio intentó enderezarse por costumbre, pero desistió enseguida. Ya no tenía fuerzas para fingir. Cayetana murmuró. Su voz era un susurro roto que el viento casi se llevó. No dije nada. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre blanco. ¿Simple? Sin sellos dorados. Sin logotipos de bancos. Se lo tendí. Él lo miró con desconfianza. Quizás pensó que era otra demanda. Otra sentencia de muerte financiera. Tómalo, Julián, dije suavemente. Lo cogió con dedos entumecidos. Lo abrió torpemente. Dentro había 2 papeles. El primero era un documento legal. Una carta de condonación de deuda. Yo había ordenado a mis abogados que borraran sus números rojos. Su empresa estaba quebrada, sí, pero él no iría a la cárcel. No arrastraría cadenas de deudas por el resto de su vida. Era libre. Pobre pero libre. El segundo papel era un billete de avión. Un billete de ida a Madrid. En clase turista. Julián levantó la vista del papel. Me miró con una mezcla de asombro y vergüenza. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada. Después de todo lo que te hice. Después de cómo te humillé. ¿Por qué haces esto? Miré los copos de nieve que se posaban en su pelo engominado. Porque el odio es una carga demasiado pesada para llevarla en el equipaje, Julián, respondí. Y yo quiero viajar ligera. Él apretó el sobre contra su pecho. Dio un paso hacia mí. Por un momento vi en sus ojos el destello del hombre que una vez amé. El hombre soñador que quería construir rascacielos. Cayetana, dijo con urgencia. ¿Puedo empezar de nuevo? ¿Crees que puedo volver a ser alguien? Lo miré a los ojos. Profundamente. Si puedes, le dije con sinceridad. Puedes empezar de nuevo. Pero no aquí. No en los palacios. No en las cimas donde el aire es escaso y la gente finge. Señalé hacia el suelo cubierto de nieve. Tienes que empezar desde abajo, Julián. Tienes que volver a pisar la tierra. Tienes que aprender a caminar antes de intentar volar. El camino es largo y tendrás que hacerlo a pie. Sin atajos. Sin ascensores de cristal. Julián bajó la cabeza. Asintió lentamente. Una lágrima caliente rodó por su mejilla fría. Gracias, susurró. Se dio la vuelta. Caminó hacia la oscuridad de la calle, alejándose de la luz del palacio. Su figura se fue haciendo pequeña entre la bruma blanca. Iba solo. Sin Jessica. Sin dinero. Sin corona. Pero por primera vez en muchos años iba caminando sobre sus propios pies. Lo vi desaparecer en la noche, suspiré y dejé que el aire frío llenara mis pulmones. Me sentí limpia. Me sentí en paz. La tormenta había pasado y el silencio que dejaba tras de sí era el sonido más hermoso del mundo. La fiesta continuaba dentro del palacio. La música se filtraba a través de los muros de piedra como un eco lejano de un mundo al que Julián ya no pertenecía. Afuera la noche vienesa se había vuelto hostil. El viento soplaba con fuerza. Arrastraba copos de nieve helada que golpeaban el rostro como pequeñas agujas de cristal. Julián estaba de pie en la acera. Los guardias de seguridad lo habían acompañado hasta la salida con una cortesía fría y profesional. No lo empujaron. No hizo falta. Él caminaba arrastrando los pies derrotado por el peso de su propia vergüenza. Ahora estaba allí. Solo. Tiritando bajo la luz amarillenta de una farola antigua. Intentaba detener un taxi. Levantaba la mano cada vez que veía unas luces acercarse. Pero ningún coche paraba.
Los taxis pasaban de largo salpicando nieve sucia sobre sus zapatos de charol italiano. Parecía que hasta la ciudad misma lo rechazaba. Me puse mi abrigo de piel sobre el vestido de gala. Salí por la puerta lateral. El frío me golpeó la cara, pero no me importó. Necesitaba cerrar este capítulo. Necesitaba poner el punto final con mi propia mano. Caminé hacia él. Mis botas crujían sobre la nieve fresca. Julián se giró al oír mis pasos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de una mezcla extraña de esperanza y miedo. Tenía la nariz roja por el frío. Su pelo engominado ahora estaba revuelto por el viento. Ya no parecía un magnate. Parecía un niño perdido que espera que su madre venga a recogerlo a la salida del colegio. Cayetana susurró. ¿Has venido? No dije nada. Me limité a mirarlo. Durante un instante vi al hombre del que me enamoré hace 15 años. Vi al joven soñador que me prometía construir castillos en el aire. Pero luego miré mejor y vi la realidad. Vi al hombre que vendió esos sueños por un puñado de monedas falsas. Saqué un sobre blanco del bolsillo de mi abrigo. No era un cheque esta vez. Era algo mucho más valioso. Toma, dije extendiendo la mano. Julián lo cogió con los dedos entumecidos. Lo abrió despacio, protegiéndolo del viento con su cuerpo. Sacó los papeles que había dentro. Primero vio el documento bancario. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Era la carta de condonación de deuda. La deuda millonaria que tenía con mi fondo de inversión había sido cancelada. Ya no me debía nada. Ya no debía nada a nadie. Estaba limpio. Pero también estaba vacío. Su empresa ya no existía. Todo había sido liquidado para pagar el saldo restante. Luego vio el segundo papel. Era un billete de avión. Un billete de ida a Madrid. Miró la clase del billete. ¿Turista? Fila 34. Asiento de pasillo. Julián levantó la vista hacia mí. Había lágrimas congeladas en sus mejillas. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué haces esto después de todo lo que te he hecho? Me encogí de hombros. El gesto fue ligero. Porque el odio es una carga demasiado pesada para llevarla en una tiara, contesté. Y porque no quiero que me debas nada. Ni dinero ni rencor. Quiero que seas libre, Julián. Libre para ser quien realmente eres sin mi dinero y sin mis contactos. Julián bajó la mirada al suelo nevado. Apretó el sobre contra su pecho. ¿Crees que podré hacerlo?, preguntó en un susurro apenas audible. ¿Crees que puedo empezar de nuevo? El viento aulló entre nosotros llenando el silencio. Lo miré con honestidad. Sin crueldad, pero sin falsas esperanzas. Sí, dije suavemente. Puedes empezar de nuevo. Tienes salud. Tienes 2 manos. Y ahora tienes una historia que contar. Él asintió despacio. Buscaba en mis ojos una señal de que todavía había un lugar para él a mi lado. Buscaba un rescate de último minuto. Pero no. Cayetana insistió dando un paso hacia mí. ¿Podría volver a subir? ¿Podríamos intentarlo? Negué con la cabeza. Fue un movimiento definitivo. No, Julián. No puedes subir. La cima de esta montaña no es para ti. Te mareas con la altura. Te olvidas de quién eres cuando estás arriba. Señalé hacia la carretera vacía que se extendía en la oscuridad. Tienes que caminar, dije. Tienes que volver al suelo. Tienes que aprender a plantar tus propias semillas antes de querer comer los frutos. Tienes que ir a pie, Julián. Paso a paso. Desde abajo. En ese momento un taxi finalmente se detuvo. El conductor bajó la ventanilla y miró a Julián con impaciencia.
¿Sube o no?, gritó el taxista en alemán. Julián me miró una última vez. Yo no me moví. Me mantuve firme como una estatua de hielo bajo la tormenta. Él entendió. Se subió al taxi sin decir adiós. El coche arrancó levantando una nube de nieve blanca y desapareció en la noche. Me quedé allí parada unos segundos más. Sentí una paz inmensa. El frío ya no me molestaba. Me sentía ligera. Me sentía limpia. Había soltado el lastre que me había mantenido atada al pasado durante tanto tiempo. Julián se había ido. Y con él se había ido la ingenua restauradora de libros que creía que el amor podía curar la ceguera del ego. Me di la vuelta y caminé de regreso al palacio. La música me llamaba. Mis invitados me esperaban. Y por primera vez en mucho tiempo la noche era mía. Completamente mía. La última nota del vals se ha desvanecido en el aire. El último invitado se ha marchado. El palacio ha vuelto a su silencio habitual. Un silencio que ya no me pesa. Un silencio que ahora me abraza como un viejo amigo. Entro en mi habitación privada. Cierro la puerta y giro la llave. El sonido metálico del cerrojo es el sonido final de esta larga noche. Camino hacia el tocador. Mis manos suben hacia mi cabeza. Desabrocho el cierre de la tiara. Siento un alivio físico inmediato cuando el peso de los diamantes abandona mi frente. La dejo sobre el terciopelo de su caja. Allí brilla. Fría. Hermosa. Pero inerte. Me siento frente al espejo. Me miro. De verdad. Sin maquillaje. Sin las luces doradas del salón de baile. Lo que veo es una mujer de mediana edad. Veo las líneas que el tiempo ha dibujado alrededor de mis ojos. Veo el surco suave en mi frente. Veo algunas canas que se escapan de mi peinado. Jessica diría que son defectos. Julián diría que son signos de decadencia. Pero yo sonrío. Porque estas arrugas no son de tristeza. Son el mapa de mi vida. Son las marcas de haber reído. De haber llorado. De haber vivido de verdad. No cambiaría mi rostro por la piel lisa y artificial de esa chica ni por todo el oro del mundo. En mis ojos ya no hay miedo. Solo hay una calma profunda. Como la superficie de un lago después de la tormenta. Esta noche he aprendido 3 cosas. Y quiero compartirlas con vosotros antes de que el sueño me venza. La primera es sencilla. Nunca juzgues un libro por sus tapas viejas. Y nunca juzgues a una mujer por su silencio. Julián cometió el error de pensar que mi discreción era debilidad. Pensó que porque no brillaba por fuera yo estaba apagada por dentro. No sabía que las brasas más calientes son las que están cubiertas de ceniza. La segunda lección es más dolorosa pero necesaria. He comprendido que la traición de Julián no tenía nada que ver conmigo. No me dejó porque yo fuera insuficiente. Me dejó porque él se sentía pequeño. Él necesitaba aplausos constantes para no escuchar el vacío de su propia alma. Se cayó del caballo porque intentó montar una bestia de guerra sin tener el corazón de un guerrero. Y la tercera lección es la más importante de todas. La verdadera victoria no es ver a Julián derrotado en la nieve. Eso no me da placer. La verdadera victoria es que yo sigo siendo yo. Mi corazón no se ha vuelto negro por el odio. Mi dignidad sigue intacta. La venganza más elegante no es destruir al otro. La venganza más sublime es ser feliz. Es olvidar. Es seguir adelante con la cabeza alta y el alma limpia. No le deseo mal a Julián. De verdad que no. Espero que llegue a Madrid. Espero que encuentre un trabajo sencillo. Espero que algún día entienda que la felicidad no está en los áticos de lujo ni en las fiestas exclusivas.
Espero que encuentre la paz en lo ordinario. Porque es allí donde reside la verdadera magia de la vida. Me levanto del tocador. Me quito el vestido de seda negra. Me pongo mi bata de lana. Esa bata vieja y cómoda que tiene un remiendo en el codo. Me acerco a la chimenea. El fuego todavía crepita suavemente. Sobre la mesa auxiliar me espera mi verdadero tesoro. No son joyas. No son cheques bancarios. Es un libro. Una edición del Quijote del siglo XVIII con el lomo roto. Tomo mi pincel. Destapo el frasco de pegamento. El olor familiar inunda mis sentidos y me tranquiliza. Me siento en mi sillón orejero. Tomo el libro entre mis manos con delicadeza. Acaricio el papel gastado. Comienzo a trabajar. Despacio. Con paciencia. Devolviendo la vida a algo que otros considerarían basura. Aquí. En este silencio. Con mis manos manchadas de pegamento y el calor del fuego en mi cara. Aquí soy verdaderamente rica. Aquí soy verdaderamente reina. El mundo de afuera puede seguir gritando. Pueden seguir corriendo tras la fama y el dinero. Yo me quedo aquí. En mi refugio. Y ahora, queridos amigos, os hago una última pregunta antes de despedirme. Si pudierais elegir. Si tuvierais que decidir ahora mismo vuestro destino. ¿Qué elegiríais ser? ¿Preferís ser la estrella fugaz que brilla intensamente un segundo y luego desaparece en la oscuridad fría? ¿O preferís ser la pequeña piedra de río? Esa piedra suave y redonda que el agua no puede mover. Esa piedra que permanece tranquila y eterna mientras la corriente pasa a su alrededor. Yo ya he hecho mi elección. Buenas noches. Aquí termina la historia de Doña Cayetana y Julián. ¿Qué pensáis sobre la decisión final de Cayetana? ¿Hizo bien al dejarlo marchar en la nieve, o debería haberle dado una segunda oportunidad? Si hubierais estado en su lugar, con el poder en vuestras manos, ¿habríais actuado de forma diferente? Por favor, compartid vuestros pensamientos en los comentarios. Me encantará leer vuestras reflexiones y saber qué habríais hecho vosotros ante una traición así. Leo cada una de vuestras palabras. Si esta historia os ha hecho sentir algo, o si os ha recordado el valor de la dignidad silenciosa, no olvidéis dejar un me gusta. Compartidla con esa persona que sabéis que apreciará este mensaje. Y por supuesto, suscribíos al canal para que podamos seguir descubriendo juntos los secretos que se esconden tras las puertas cerradas. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista seas tú. El propósito de este vídeo es combinar educación y entretenimiento. A través de su contenido, buscamos transmitir lecciones de vida y reflexiones a los espectadores. Los nombres de los personajes, las situaciones y las ubicaciones han sido modificados a partir de historias reales e información recopilada con el fin de proteger la privacidad y la identidad de personas y organizaciones. Se recomienda precaución antes de ver o escuchar el vídeo.